Bienvenido a un nuevo podcast de la Ruta del Despertar. Hoy hablaremos de un tema que me encanta, que es la evolución de los humanos, la evolución de la humanidad desde el primero al séptimo nivel de conciencia. Estaremos hablando de los niveles de conciencia que se logran encarnados y de los niveles de conciencia que se logran una vez estamos en los mundos espirituales. Vamos a hablar de la rueda del samsara, de los procesos de reencarnación, de los procesos de crecimiento y evolución de la conciencia y vamos a entender muchas cosas que planteamos en el primer capítulo, que fue el de los planes del alma. Vamos a complementar la información hablando entonces de estos niveles de conciencia y de lo que se logra desarrollando cada uno de estos niveles. Entonces, bienvenidos a este nuevo capítulo y disfrútalo mucho. Bienvenido a la Ruta del Despertar, un podcast creado para quienes sienten el llamado del alma y están listos para asumir su poder y descubrir su verdadera misión. Aquí exploraremos herramientas de sanación, caminos de conciencia y prácticas espirituales que te permitirán iluminar tu viaje, liberar viejos patrones y activar tu propósito de vida. Encontrarás claves prácticas, reflexiones profundas y testimonios reales que te inspirarán a sanar tu historia, conectar con tus guías espirituales y escuchar la voz más sabia de todas, la de tu propia alma. Prepárate para vivir el milagro de tu transformación y dar un paso más en este viaje de sanación, ascensión de la conciencia. Aquí comienza la Ruta del Despertar, un espacio para transformar tu vida de adentro hacia afuera. Bueno, quiero comenzar entonces este podcast hablándote de los niveles de conciencia, ¿cierto? Este es el primer punto importante que quiero tocar. Existen 7 niveles de conciencia. Esta información pueden encontrarla una parte en la información que ha entregado Ken Wilber. Por otro lado, también pueden encontrar parte de esta información en la Escuela de Magia del Amor y de la información que canalizó Gerardo Smeilin. Entonces, yo quiero plantear una información que he venido canalizando a partir de la información que tenía de ellos y cómo fui complementando esto que voy a compartirles el día de hoy. Entonces, comencemos por un punto importante que trasciende o que diferencia más bien las teorías de las dos personas que acabo de nombrar. Lo primero es que los primeros 4 niveles de conciencia se logran en encarnaciones, es decir, en la tridimensionalidad. Y los otros 3 niveles de conciencia, el quinto, el sexto y el séptimo, se logran en mundos espirituales. Entonces, lo que podría decirse es que lo que podemos lograr como seres humanos encarnados es llegar al cuarto nivel de conciencia. Y la teoría entonces de estas personas se adaptaría, los 7 niveles que ellos plantean, se adaptarían a esos 4 niveles que yo hoy estoy contándoles, estoy planteándoles. La humanidad ha venido evolucionando a través de los niveles de conciencia, pero no es algo global. Es decir, la humanidad está en tercer nivel de conciencia mayoritariamente, pero no significa que no hayan personas que estén en niveles de conciencia inferiores, uno o dos, o que hayan personas que ya están en el cuarto nivel de conciencia. Ese es el primer concepto que quiero dejar claro. El segundo concepto, entonces, es el de los subniveles. Cada nivel de conciencia tiene unos determinados subniveles que plantean ciertas tareas y trabajos. Estos subniveles tienen unos objetivos de desarrollo que están muy conectados con el desarrollo social, político, económico, religioso y científico.
Cada nivel entonces está delimitado por un desarrollo social, por un desarrollo como global en el sentido de ciudades, en el sentido de número de habitantes por cada ciudad, en el sentido de los hallazgos y de los desarrollos que se van haciendo a nivel científico y que van planteando entonces el final y el inicio de esos subniveles y el salto de un nivel de conciencia al otro. En posteriores podcasts vamos a profundizar sobre la información de los niveles de conciencia. Aquí es dar una información somera porque este podcast está enfocado en la comprensión de la evolución, tanto a nivel encarnado como a nivel espiritual. Entonces aquí hay que romper un paradigma que para muchas personas es un paradigma que todavía se mantiene y es el paradigma de la no vida después de la muerte, después de desencarnar, ¿cierto? Entonces como que la humanidad en tercer nivel de conciencia se mueve en dos grandes creencias. El primer grupo de gente que dice, nos morimos y hasta ahí llegó todo. Tu ego se disuelve, no existen los cuerpos espirituales y tú desapareces, ¿cierto? Esa es una mirada. La otra mirada es la mirada de las religiones, en donde a su vez se divide en dos miradas. Una primera mirada y es como la mirada del descanso eterno. Yo no sé ustedes qué se imaginan cuando piensan en el descanso eterno, pero en mi mente cuando a mí me decían descanso eterno, yo me imaginaba uno acostado en una cama por toda la eternidad. Y yo decía, qué aburrimiento si yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días y medio me quedo en la cama hasta las 7 y la cama ya me pica. Yo no me imagino yo allá acostado en una cama forever. No, qué cansancio. Entonces, como que esa dinámica o ese pensamiento del descanso eterno, yo me lo imagino haciendo cosas. ¿Sí? O sea, yo me lo imagino viviendo otra realidad. Ahora, esto era mi imaginación antes de conocer esta información. Ahora les voy a contar lo que me han contado las canalizaciones que yo he hecho. Y luego también está el otro grupo de personas que piensa, cree que reencarnamos, ¿cierto? Y que entonces que volvemos. Entonces ya en el primer podcast hablé un poco de que tú no vuelves, tú como ego no vuelves, tú Pepe, Juana, María o Enrique, no vuelves, vuelve tu alma. Tu alma construye un nuevo ego. Y al construir ese nuevo ego, entonces, ese ego nuevo tiene, ¿qué tiene? Tiene tus recuerdos, tiene tus memorias, tiene tus vivencias, tiene la información que tú lograste, la que no lograste, los aprendizajes que dejaste al 10%, al 20%, al 30%, al 50% o al 100%. Y todo eso está en su gran bolsa que llamamos inconsciente, ¿no? Como en todo el campo de mente inconsciente y obviamente en tu código genético y en tu código álmico. Así como tenemos unos genes que tienen una información guardada, un código genético, también tenemos un código álmico que podríamos decir que es el código genético espiritual, que es donde se guarda toda esta información. Pero este nuevo ego que se forma no solamente tendrá la información tuya, sino que tendrá la información de la anterior vida antes que tú y de la anterior vida antes que esa, y de esa manera puede tener muchas informaciones de egos. Por lo tanto, tu plan del alma, tu plan de aprendizaje, como lo dijimos en ese podcast anterior, es la sumatoria de aprendizajes no concluidos de muchísimos egos anteriores tuyos.
Y entonces, ¿qué pasa con todos esos otros egos? ¿Qué pasa contigo cuando desencarnes? Entonces, lo que va a suceder es que llegas a quinta dimensión y en quinta dimensión va a comenzar tu nueva vida. ¿Sí? Las dimensiones espirituales están divididas en números, ¿sí? Así como están los niveles de conciencia, están las dimensiones. Hay en total 9 macrodimensiones, cada una con sus diferentes subniveles, pero no vamos a enredar aquí la pita, quedémonos con 9 macrodimensiones. Nosotros estamos en la dimensión 3, que es la dimensión de la realidad material. Y esa dimensión es un continuo espacio-tiempo. El tiempo es la dimensión 4. Entonces, tiempo y espacio hacen una red, una malla, que además es una malla que está conectada con el planeta, con el tamaño del planeta que distorsiona la realidad espacio-tiempo. Mientras más grande sea el planeta, mayor será la distorsión de esa malla espacio-tiempo. Esto que les estoy explicando es un poquito de física que ustedes podrían encontrar en la física normal, que explica la ley de la relatividad y todos los conceptos de la relatividad espacio-tiempo, dependiendo del tamaño de los grandes cuerpos celestes. Pero si quieren algo más sencillo de comprender, entonces les recomiendo una película maravillosa que se llama Interestelar, en donde explican la dilatación del espacio-tiempo de acuerdo al tamaño de los cuerpos celestes. Es una película interesante, hay que prestarle atención porque habla y tiene unas conocimientos científicos muy profundos que hay que prestar atención porque si no, no se entiende. Entonces, por eso no se habla de la cuarta dimensión, porque la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, ¿a qué dimensión nos saltamos? Nos saltamos a la quinta dimensión. La quinta dimensión, hagan de cuenta, es como un gran edificio, muchos pisos, y cada piso tiene un determinado público de personas. Y ese determinado público de personas dependerá del nivel de conciencia con el que la persona desencarne. Si tú estás en primer nivel de conciencia, llegarás a una zona en donde la realidad se adecua a tus creencias para que ese proceso de desencarnar esté lo más amoroso y compasivo posible contigo. Imagínate, y voy a nombrar otra película, no sé si se acuerdan de la primera película que hicieron del Capitán América, cuando a él lo descongelan y lo traen pues como al presente, el personaje le crean un escenario en donde le ponen una enfermera disfrazada de cómo se vestían las enfermeras en el tiempo en el que él estuvo, que fue como en los años 40 para la Segunda Guerra Mundial. Y la cama y el radiecito y como toda la ambientación. Pues en el mundo espiritual hacen lo mismo, ambientan, construyen los escenarios para que tu proceso de desencarnación sea lo más amoroso posible contigo y con tus creencias. Por eso, ustedes van a encontrar un montón de gente hablando de lo que pasa después de que tú te mueres. Y cada gente tiene una historia distinta. Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte o las personas que han hecho procesos de descubrir qué pasa después y que han escrito libros sobre eso, pues van a ver que todos tienen una historia distinta. ¿Y por qué? Porque se adecua a tus creencias. Entonces, hablar de quién tiene la razón, pues yo te diría, todos tienen la razón, porque todos vieron el escenario mental que necesitaban ver de acuerdo a sus creencias,
a sus creencias religiosas y a sus creencias científicas. Y de acuerdo a sus creencias también están los seres que acompañan el proceso. Entonces, en ese proceso de desencarnación, tú llegas a quinta dimensión y llegas a el espacio adecuado a tu nivel de conciencia. Mientras más bajito sea el nivel de conciencia con el que la persona desencarne, pues más oscuro será ese lugar a donde desencarna. Y si además tiene creencias de culpa-castigo, que los seres humanos en los primeros niveles de conciencia manejamos mucha culpa, entonces, ¿qué pasa? Que esa culpa y esa necesidad inconsciente de recibir un castigo es el que produce los espacios que llamamos espacios de purgatorio. Yo les llamo espacios de purga, porque es donde yo purgo lo que yo considero que hice mal. Pero ese espacio de purgatorio no es un espacio físico, es un espacio mental virtual. Y voy a explicar esto un poco porque de repente no es tan fácil de comprender. No sé si se acuerdan de las gafitas de realidad virtual, en donde usted se pone las gafitas y usted ve un juego que está viendo a través de ese visor. Y ese jueguito solo lo estás viendo tú. Tu compañero que está sentado al lado tuyo, que no tiene esas gafitas puestas, no está viendo ese juego. Solo lo ves tú porque tú eres el que tiene puesto el visor. Bueno, así funcionan estas realidades de purgatorio, ¿sí? Funcionan para ti. Es tu purgatorio. Pero resulta que tu purgatorio, esas gafitas, que es tu jueguito de purgatorio, pues resulta que hay otras personas que también juegan en ese jueguito de purgatorio. Tienen el mismo jueguito y entonces se comparten. Y ahí sí se podría decir que están cerquita, cerquita desde la visión de compartir la misma visión de purga, pero no porque alguien haya juzgado tus actos y te haya dicho que es que usted tiene que purgar esto o que es que usted se tiene que ir para aquí o que usted se tiene que ir para allá. Ese concepto de un papá regañón que te dice que sí y que no, y de los juicios finales y todo eso, a mí personalmente en mis canalizaciones nunca me lo dice, nunca me lo habla. Ese tema de juicios no existen, ¿vale? Porque además es un tema muy de la corriente de las religiones en los primeros niveles de conciencia, en donde se manipula la población a través del miedo al castigo divino y a través de la culpa, ¿no? O sea, la culpa es un mecanismo, hay dos mecanismos manipulatorios que utilizan las iglesias y las religiones en primeros niveles de conciencia, que son la culpa y el miedo. ¿Vale? Esas dos emociones son a través de las cuales se manipulan a las masas y son mecanismos de control. Entonces, esos mecanismos de control en la realidad espiritual pues no existen, no existen esos mecanismos de control. Entonces, ¿qué sí existe? Existe el proceso que sucede una vez tú desencarnas. Si necesitas pasar por los periodos de purga, de purgatorio, entonces pues los pasarás y en el momento en el que estés listo para ya soltar esa culpa y, no, y dejar de recibir el castigo que se supone que recibes por esa culpa que cargas y te pones en paz con la situación, ya estás listo entonces para seguir adelante. Y ese seguir adelante entonces lo conecto con la información que les compartí en el segundo podcast sobre ciudades etéricas. Entonces existen estas ciudades que tienen estos seres, que tienen unos niveles de conciencia elevados. Y cuando digo elevados, entonces me refiero a seres con quinto nivel de conciencia, sexto nivel de conciencia y séptimo nivel de conciencia. Recuerden lo que les dije, del primero al cuarto los vivimos encarnados, del quinto al séptimo los vivimos en el mundo espiritual.
El quinto nivel de conciencia son las personas que nosotros podemos llamar hoy en día guías, guías espirituales. El sexto nivel de conciencia, las personas logran la maestría de co-creación de la realidad. Es lo que se llama los arquitectos de la realidad. Son los que ayudan a los seres humanos a transformar sus realidades. Y por último están los seres de séptimo nivel de conciencia, que son los maestros ascendidos. La metafísica habla mucho sobre los maestros ascendidos, pero todos los seres humanos podemos caminar hacia el quinto nivel, hacia el sexto nivel y hacia el séptimo nivel. Pero las cosas no son gratis. Para pasar de un nivel de conciencia a otro, se requieren, tanto en la materia como en el mundo espiritual, una serie de logros, una serie de competencias, una serie de tareas realizadas para poder, llamémoslo así, promoverse hacia un siguiente nivel de conciencia. Entonces, esos seres que están evolucionando en niveles superiores de conciencia, mm, deben hacer como esas tareas que solo se pueden hacer allá, porque como les digo, tiene que ver con co-creación de la realidad, tiene que ver con el acompañamiento a seres humanos que están encarnados y tienen que ver también con creación de los egos. El séptimo nivel de conciencia, que es un maestro ascendido, adquiere la capacidad de sacar chispas, pedacitos de la chispa divina y crear nuevos egos de su misma alma, de su misma chispa divina, porque esos seres que están tan evolucionados, pues también tienen un pedacito de la chispa divina que eres tú. Entonces, las chispas divinas construyen las almas y las almas construyen los egos con ayuda de este ser maestro ascendido y de este ser maestro de sexta dimensión para poder construir los planes del alma de los nuevos egos encarnados, que como son hijos de la misma alma y de la misma chispa divina, pues esos egos nuevos encarnados pues terminarían siendo tus hermanos mayores. Y estamos hablando entonces de una sola alma que saca numerosos egos y que todos esos egos van en evolución. Entonces, conclusión. Desencarnas en tercer nivel de conciencia. Mágicamente, cuando llegues al otro lado, no vas a estar en otro nivel de conciencia, estás en el que quedaste, porque tú sigues siendo tú. Lo único que pierdes es tu cuerpo físico, pero tus demás cuerpos, tenemos 13 cuerpos individuales, tus demás 12 cuerpos individuales siguen intactos, tal y como quedaron en el momento de tu muerte o en el momento en el que tu cuerpo físico muere, ¿cierto? En el momento en el que desencarnas. Entonces, si quedaste en tercer nivel de conciencia, al otro lado, pues no puedes ser un maestro ascendido, no puedes ser un guía, no, quedaste en tercer nivel de conciencia y quedaste en el subnivel 2 del tercer nivel de conciencia. Tienes que pasar al 3 y luego al 4 y luego al 5 y luego al 6. Son 9 niveles, 9 subniveles de conciencia del tercer nivel de conciencia. ¿Sí? Para luego empezar cuarto nivel de conciencia. Y para luego llegar al quinto nivel. Y luego al sexto nivel. Y luego al séptimo nivel. Entonces, evolución es lo que te queda de aquí en adelante. Entonces, si alguien se está preguntando, ¿y entonces qué hacemos allá en el mundo espiritual? La respuesta es evolucionar. Evolucionar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que la evolución es más rápida con cuerpo. ¿Por qué? Porque sentimos, porque nos duele. ¿Sí? Y el dolor es evolucionante. Es decir, el dolor y el sufrimiento
y las situaciones dolorosas empujan a que te vuelvas una mejor versión de ti mismo. El solo hecho de sentir hambre, de sentir frío, ya es un proceso evolucionante. En estos días me vi una película que precisamente la voy a traer a colación, que se llama El cielo no se equivoca. No quiero dar mucho spoiler de la película, es una película con Keanu Reeves que hace de ángel. Y hubo un momento en la película en que al ángel le quitan sus alas y lo vuelven humano. Y entonces le permiten explorar la humanidad. Y entonces es muy chévere porque la película se come una hamburguesa y es su primera hamburguesa y fue como una explosión interna como, wow, ¿qué es esto tan espectacular? Y en esa escena es muy, muy conmovedora porque lo que sucede en el mundo espiritual es que hay muchas cosas, muchas vivencias del mundo material que no podemos vivir desde un lugar en donde no hay un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, yo alguna vez lo dije en algún video, en algún audio que hice, no es ningún castigo encarnarse. Al contrario, el alma crea nuevos egos para avanzar en la evolución de todos los egos anteriores, porque todos estamos conectados por la misma alma y todos estamos conectados por la misma chispa divina. Todos los de esa línea de egos, digo yo, porque tú tienes otra alma. Sí, o sea, si tú estás encarnado al mismo tiempo que yo tengo un alma, tú tienes otra alma, pero mi alma ha construido muchos egos previos y tu alma ha construido muchos egos previos. Que tú eres mi hermano y nos hemos encarnado muchas veces, que tú eres mi mamá y nos hemos encarnado muchas veces, que tú eres mi pareja y nos hemos encarnado muchas veces. Eso se llama familias del alma. Entonces, las familias del alma son almas que comparten numerosas encarnaciones para generar macroaprendizajes. Los macroaprendizajes son aprendizajes que se deben vivir desde diversos lugares para completar el aprendizaje completo. Entonces, si yo en esta encarnación tengo el aprendizaje de ser abortado, por ejemplo, en la próxima encarnación voy a poder hacer lo contrario y ser la persona, la mujer que practica un aborto o la pareja de esa mujer o la partera que ayuda a hacer el tema, a hacer el aborto o ser la mamá de la chica que le pasa esta situación. Entonces, todos los roles que yo puedo vivir determinado aprendizaje, esos roles, pues no los puedo vivir todos en la misma encarnación. Es imposible vivirlos. Entonces necesito varias encarnaciones para poder vivir ese macroaprendizaje desde diversas miradas. Entonces los aprendizajes se dividen en dos: macroaprendizajes y microaprendizajes. Los microaprendizajes son aprendizajes que se viven en una sola encarnación. Y entonces ustedes van a decir, pero es que hay aprendizajes que duran toda la vida. Igual, desde la mirada cósmica de las múltiples encarnaciones, pues 30, 40, 50 años no es nada. Una encarnación no es nada para compararlo con un aprendizaje que se logra en 10, 15, 20 encarnaciones. Por eso se llama micro, no porque sea pequeño, sino porque está configurado para una sola encarnación, ¿vale? Para que después no me baneen en el podcast diciendo, pero ¿cómo se le ocurre que los aprendizajes son chiquitos? No, claro que no. Hay aprendizajes chiquitos, medianos y grandes, ¿sí? Y hay aprendizajes que duran un día, una semana, un mes, un año o 40 años, ¿sí? Hay todo tipo de aprendizajes. Pero igual, siguen siendo aprendizajes micro comparados con los macro aprendizajes. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí
como ego desencarnado, ¿de qué me sirve a mí que otro ego venga y se encarne si no soy yo? ¿Qué me beneficia a mí? Pues resulta que ese personaje que se está encarnando nuevo, que tiene tus memorias, que tiene lo que tú viviste, que tiene lo que tú no completaste, lo que completaste a la mitad, él viene con ese plan de aprendizaje. Recuerden, el plan de aprendizaje del alma es una colcha de retazos de todos los aprendizajes no resueltos, de todos los microaprendizajes que conforman macroaprendizajes y que tú vienes a resolver o adelantar en determinado momento. Entonces, aquí sucede una cosa muy interesante y esto quiero explicarlo de la manera más puntual posible para que se comprenda. Los egos están conectados, los egos de la misma alma están conectados a través del alma. Y recuerden lo que les dije en el primer podcast. El alma es un gran software que contiene la información de todos esos egos y con los cuales se pueden construir los nuevos planes de aprendizaje. Entonces, a través del alma, es que se pueden vivir experiencias como en realidad virtual, como si estuvieras viendo tú una película, pero esa película es de tu ego siguiente, del ego que se encarnó siguiente y que tienen que ver contigo. Entonces es como cuando tú estás viendo una película con estas realidades aumentadas en donde la silla se te mueve, en donde te botan agüita, en donde te botan humito y en donde tú estás viendo una película en una pantalla, pero es como si estuvieras metido allí, ¿sí? Que es como las realidades de 4D. Y seguiremos evolucionando en la tecnología para hacer realidades mucho más inmersivas en las películas. Entonces, en el mundo espiritual funciona de esa manera, en donde la realidad del ego encarnado es una realidad virtual para todas esas personas, todos esos egos anteriores que están terminando sus aprendizajes a través de tu experiencia y tu vivencia. Es decir, tú te vuelves un avatar de esas personas. Y hablo de Avatar no como El Salvador, sino como la película de Avatar de los muñecos azules. ¿Se acuerdan que entonces había un muñeco azul y había una persona que se metía en una cámara y se conectaba a través de tecnología con el cuerpo de ese muñeco azul para poder entrar en relación con esa comunidad de esa raza, llamémoslo así? Entonces, es ese concepto de avatar del que les estoy hablando aquí. Entonces, tú eres el avatar de todos esos egos anteriores tuyos que están esperando que tú resuelvas lo que ellos no resolvieron o que tú vivas un aprendizaje desde un lugar nuevo al que ellos vivieron, que tú aumentes el nivel de resolución de ese aprendizaje, que hagas las comprensiones mayores de ese aprendizaje o que hagas la trascendencia ya de ese aprendizaje. Toda esa información sube a través del alma virtualmente a esos egos y entonces esos egos, que es como una especie de curso remedial, van chuleando cada uno de los aprendizajes. Entonces, alguna vez alguno de mis estudiantes me preguntó y me dijo, ¿y entonces eso es lo único que hacen? No, eso no es lo único que hacen. Allá hay una vida entera por vivir. Es como cuando tú te mudas a una ciudad y estás estudiando en la universidad. Tú te mudas a esa nueva ciudad y tú tienes que salir, tienes que pasear, conocer, obviamente relacionarte con ese nuevo espacio, pero tú sigues estudiando en la misma universidad. Lo haces a distancia, por ejemplo, pero sigues estudiando en la misma universidad. Entonces, la universidad vendría a ser esta experiencia encarnada. Pero allá, esa es una nueva ciudad que tú experimentas y que tú vives. Entonces, es como ir al colegio. Tú vas al colegio
en una jornada y la otra jornada estás en tu casa haciendo tareas, haciendo comprensiones o simplemente descansando y disfrutando, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de lo que quiero contarles. En esta segunda parte, quiero hablarte de la relación que tenemos con los yoes, con los egos que están en niveles de conciencia inferiores a el nivel de conciencia en el que tú te encarnaste y a los desarrollos que tú lograste. Porque tú, por ejemplo, te puedes haber encarnado en el tercer nivel de conciencia, en el subnivel 7, y en tu proceso evolutivo alcanzar a llegar al cuarto nivel de conciencia, subnivel 1. Y así hagan todas las posibilidades. El cuarto nivel de conciencia tiene 4 subniveles, ¿vale? Entonces, como planeta, estamos mayoritariamente en el tercer nivel de conciencia. Y todo lo que está sucediendo en el planeta, todas las crisis, el COVID, las guerras, todo lo que está sucediendo, que aparentemente es como si estuviéramos retrocediendo, realmente lo que está haciendo es impulsando y empujando a la humanidad para entrar en cuarto nivel de conciencia. Y cuando a mí me explicaron esto, a mí no me quedó tan claro. Y entonces me hicieron este ejercicio mental que quiero hacer con ustedes. Entonces me dijeron, para que entiendas lo colectivo, vas a mirar lo individual. Y entonces me hicieron esta pregunta que yo te quiero hacer a ti hoy. Recuerda un conflicto que hayas tenido. El conflicto más fuerte, el problema más grave que hayas tenido. ¿Qué sucedió contigo en ese conflicto, en ese problema? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste para salir de allí? ¿Qué se activó dentro de ti? ¿Qué comprensiones? ¿Qué capacidades? ¿Qué actitudes? ¿Qué aptitudes se modificaron para que lograras resolver? ¿Qué sucedió después de que pasaste ese conflicto? ¿A dónde llegaste? ¿Llegaste a un lugar distinto, a un mejor lugar? ¿Ese problema te catapultó hacia unas comprensiones y unas maneras mejores y más productivas desde todos los puntos de vista en tu vida? Entonces eso es lo que sucede con las crisis globales, con los conflictos colectivos. Son oportunidades para que la humanidad ascienda a niveles de conciencia superiores. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que te quedes estancado en el cuarto, en el nivel de conciencia en el que estás y te quedes regodeándote en tu dolor y en tu victimización, o que catapultes esa situación y te muevas hacia un lugar de mucho más empoderamiento y una mejor versión de ti mismo, desde lo individual, y esto aplíquenlo a lo colectivo. Entonces, las vivencias dolorosas son las que nos permiten explorar nuestra grandeza. Y esa dinámica es la dinámica que se llama economía energética. ¿Qué significa la economía energética? La economía energética significa que el universo intenta hacer las cosas de la manera más efectiva posible. El plan de evolución de las almas intenta trabajar desde la efectividad. ¿Y qué es la efectividad? Es la eficiencia con la eficacia. ¿Eficiencia qué es? Es hacer las cosas lo más rápido posible. ¿Y eficacia qué es? Hacerlo de la mejor manera posible. Tú sumas esas dos y te queda la efectividad. La evolución de la humanidad está condicionada a la economía energética de la efectividad. Hacer las cosas de la manera más rápida, gastando la menor cantidad de recursos y haciéndolo de la manera más eficaz posible. Entonces, todo este andamiaje que les expliqué
de los avatares encarnados subiendo información a través del cordón de plata al alma para alimentar a todos esos otros egos que están colgados a tu proceso de aprendizaje, es una manera muy efectiva de trabajar, ¿sí? Los egos grandes, como los hermanitos mayores, ayudando a los hermanitos menores. Tú, como hermano mayor con un nivel de conciencia mayor, ayudarás a todos los hermanitos, egos desencarnados, que tengan niveles de conciencia inferiores o iguales a ti. Pero hay gente, hay egos que por su plan de aprendizaje estuvieron encarnados en niveles de conciencia superiores. Es decir, tú puedes tener egos que lograron el cuarto nivel de conciencia y tú estás en tercer nivel de conciencia, estás en cuarto nivel, estos egos en cuarto nivel de conciencia y puedes haber tenido 10.000 egos en cuarto nivel de conciencia. Bueno, aquí quiero decir algo más, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Porque he escuchado como muchas historias por ahí de gente que dice, es que es un alma vieja porque ha tenido 50 encarnaciones. Y yo me muero de la risa. O sea, no has tenido 50, has tenido millones de encarnaciones. Millones, ¿vale? Para que tengas esta cifra en tu mente. Muchas, 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 muchas encarnaciones. Algunas vividas en primer nivel de conciencia, otras en segundo, otras en tercero y otras en cuarto nivel de conciencia. Y no van en la línea pasado, presente y futuro, no van ascendiendo. Es decir, no se produjeron primero las de primero, luego las de segundo, luego las de tercero y luego las de cuarto. No, dependiendo de los aprendizajes de todos esos otros egos, se mira qué se necesita. Se necesita un ego con tercer nivel de conciencia, se encarna un ego de tercer nivel de conciencia. Se necesita un ego de cuarto nivel de conciencia, se encarna un ego de cuarto nivel de conciencia. Se necesita un ego de primer nivel de conciencia, se encarna un ego de primer nivel de conciencia. Entonces no van en orden, ¿vale? Eso también es otro concepto importante. Entonces todos estos egos que están por encima de tu nivel de conciencia, ¿sí? Podríamos llamar que son hermanos mayores tuyos, ¿cierto? Los de menor nivel de conciencia, hermanos menores, y los de mayor nivel de conciencia, hermanos mayores. Los de cuarto nivel de conciencia, quinto, sexto y séptimo, así como tú le estás ayudando a todos los egos más chiquitos en nivel de conciencia, ellos también están para ayudarte a ti en tu nivel de conciencia. Claro, los de cuarto nivel de conciencia no tienen la ayuda directa, ¿sí? Porque no tienen el rol de guías. Ellos están haciendo sus propios trabajos, que ya lo comprenderemos cuando hablemos exclusivamente de los niveles y subniveles de conciencia. Y luego está entonces el rol de guía, que ya lo expliqué al principio, que sí te acompañan, como por eso se llaman guías, sirven de guía, te orientan el camino. Y esos guías trabajan nuevamente amorosa y compasivamente conectado con tus creencias, ¿vale? Los guías siempre están allí, siempre están acompañando. Pero los guías trabajan respetando las leyes universales y respetando los planes de aprendizaje. Mientras menor nivel de conciencia haya, menos capacidad tenemos los seres humanos de conectar con estos seres guías. Mientras mayor nivel de conciencia haya, mayor capacidad de escucharlos, conectar, sentirlos, verlos. Entonces, si en tu nivel de conciencia y en tus creencias los guías no existen, sino que existen solo los ángeles, estos guías se mostrarán, aparecerán como ángeles. ¿Para qué? Para no chocar con tus creencias. No es necesario chocar con tus creencias. Al fin y al cabo, lo importante no es la apariencia, sino el mensaje, ¿sí? Lo que ellos traen, la información que tú necesitas escuchar. Si para ti no existen los ángeles, pero sí existen los ancestros,
entonces se aparecerán como un ancestro tuyo. Si en tu creencia no son los ancestros, sino que son los maestros ascendidos, entonces se aparecerá como un maestro ascendido. Adecuarán su presencia y su manifestación a la realidad de tus creencias científicas y religiosas, ¿vale? Esto es importante comprenderlo. Pero todos estos seres que están en este nivel quinto de conciencia tienen la tarea de acompañar a sus hermanitos menores, ¿vale? Quiere decir a los egos encarnados y a los egos desencarnados que están en primeros niveles de conciencia. Yo les decía y les explicaba en el podcast pasado de ciudades etéricas. ¿Dónde viven los guías? En las ciudades etéricas. Y estas ciudades entonces tienen todos estos misioneros, que muchos de ellos son egos de quinto nivel de conciencia, que acompañan a los vivos y a los desencarnados. Le dan la vueltica a los que están en estados de purgatorio mentales para ver si ya están listos para salir de ese estado de purgatorio. Ayudan a los seres que acabaron de desencarnar para hacer su proceso de desapego y de acomodación a su nueva vida. Le ayudan a los egos a revisar sus planes de aprendizaje para ver qué lograron, qué no lograron, qué sí, qué no, en qué porcentajes quedaron. Lo ayudan también a hacer procesos de sanación y reparación de los cuerpos energéticos y espirituales, porque es que si te moriste de un cáncer, el cáncer está en el cuerpo físico, pero también quedó registrado en todos los otros cuerpos. Así que cuando tú te mueres de cáncer, el cáncer allá sigue. Hay que hacer una reparación del cáncer allá. Y eso empieza por reconocer cuál es el origen del cáncer. Si tú no lo reconociste y no lo sanaste aquí, lo debes sanar allá. ¿Vale? Y así sucesivamente con todas las cosas. O sea, estoy poniendo el ejemplo del cáncer, pero esto aplica para todo. Esto aplica para todas las enfermedades, para todos los conflictos. Te moriste con una depresión. Allá tus cuerpos energéticos siguen en depresión. Tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional sigue. Allá sigues deprimido. Solamente que la depresión no está en el cuerpo físico. ¿Sí? Y aquí entonces también bajemos de la nube la gente que piensa que mágicamente por desencarnar, entonces allá eres perfecto. No, no eres perfecto. Es como cerrar los ojos aquí y abrir los ojos aquí, ¿cierto? Tú sigues siendo el mismo, solamente que sin cuerpo físico, pero sigues siendo exactamente el mismo, ¿sí? No hay evoluciones espontáneas, eso no existe, ese concepto de evolución espontánea no existe. O sea, tú mágicamente, por desencarnar, no te vas a volver un guía o no te vas a volver un maestro. No, eso no pasa. Hay que hacer todo un tránsito, un camino de desarrollo psicoespiritual para poder llegar a maestro. Lo haces aquí o lo haces allá, ¿vale? Entonces comprendan esto que es importante. Y entonces, estos guías que están ayudando a los vivos y a los desencarnados están en sus tareas y son esas tareas de ayuda las que después de chulear el número de egos ayudados le darán las bases y el conocimiento para poder saltar al sexto nivel de conciencia. Y el sexto nivel de conciencia, que son los maestros, son los que ayudan a crear realidades, son los arquitectos de la realidad. ¿Y a quién le ayudan? A los que están desencarnados a construir sus nuevas realidades que tienen que ver con salir de esta realidad tridimensional y aceptar que ya están en una realidad de quinta dimensión. Y además ayudarle a los egos encarnados a transformar su realidad. Siempre que tú quieres transformar tu realidad, el ego de sexta dimensión, el yo de sexta dimensión, el maestro, arquitecto de realidad, aparece en tu vida. Nuevamente conectado con tus creencias, ¿vale? No hay necesidad de pelear, eso se llama, esa es la palabra que a mí me dieron, acompasarse. Los seres espirituales se acompasan a tu creencia porque no hay necesidad de chocar. ¿Qué necesidad hay de chocar con tu creencia? Ninguna. Entonces se acompasan a tu creencia. Claro, alguno podrá estar diciendo, ay, entonces le dicen a uno mentiras. Sí y no. Tal vez lo que quieren hacer es no entrar en choques contigo,
¿sí? No darte una información que no estás preparado para escuchar o para comprender por tus propias creencias o porque el desarrollo tecnológico no da para comprender eso. Sí, a mí me encantan mucho las series de ciencia ficción. Sobre todo me gusta mucho una serie que se llama Star Trek, porque en Star Trek se nota civilizaciones avanzadas, civilizaciones evolucionadas, que como norma general tienen la no intervención en civilizaciones menos avanzadas. Eso se llama, en el mundo espiritual, el respeto a la evolución individual y colectiva de las humanidades. Existe un respeto absoluto porque todos los seres, independientemente del nivel de conciencia que tengan, deben estar conectados con el plan evolutivo y con las leyes universales. No podemos escaparnos de esas leyes universales. Y los seres que están conectados con ayudar a las humanidades, pues tienen clarito que tienen que cumplir esas leyes, ¿vale? Si no las cumplen, pues no pueden ejercer esos trabajos y no pueden seguir avanzando y evolucionando. En quinto nivel de conciencia, tú ya no estás pensando en ti como individuo. Eso es muy del tercer nivel de conciencia. Del tercero al cuarto, empezamos a dejar de pensar en nosotros como seres individuales y empezamos a vernos a nosotros mismos como seres colectivos. En ese sentido, la película Avatar es muy bella porque expresa maravillosamente esta conexión de todo con todo. Entonces, eso es pasar al cuarto nivel de conciencia. Entonces, cuando ya llegas a quinto, ya has evolucionado ese nosotros. ¿Sí? Entonces, en quinto nivel de conciencia, ya tú comprendes profundamente que tu evolución está amarrada al servicio de los demás. Entonces ya no lo vives de manera egoísta o egocéntrica, como de repente hoy lo puedes estar pensando y como, ay, qué pereza dedicarse a ayudar a la gente. Si yo apenas puedo conmigo, claro, es que en tercer nivel de conciencia uno apenas puede con uno mismo. Es en cuarto nivel de conciencia que ya pudiste contigo y ya puedes empezar a ayudar a los otros, ¿cierto? O sea, el cuarto nivel de conciencia tiene que ver con la conexión del nosotros profundo, ¿sí? Y cómo me doy cuenta que lo que te hago a ti me lo hago a mí. Cómo me doy cuenta de que el daño que yo le hago a otro es un daño que me lo estoy infringiendo a mí mismo. Así yo no lo vea inmediato, y a veces es inmediato, ¿no? Ahorita me acuerdo de estos videos, no sé si han visto estos videos de karma instantáneo, ¿no? Entonces alguien, el de la moto que le hace pistola al del bus y entonces después va y se cae, entonces sale el letrero karma instantáneo, como que pagas lo que hiciste de una vez. Entonces, comprender eso profundamente, de que somos uno en esa realidad de qué significa ser uno, científicamente hablando, porque no esotéricamente hablando, sino científicamente hablando, pues va dándonos unas comprensiones que son las que nos permiten saltar al cuarto nivel de conciencia. Entonces, todo esto para decirte para decirte que tus egos de encarnaciones anteriores que ya están en quinto nivel de conciencia, en sexto nivel de conciencia y en séptimo nivel de conciencia, pueden presentarse ante ti para acompañarte en ese proceso. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, ¿y cómo sé yo que tengo un guía que puede ser un hermanito mío de la misma alma, una encarnación previa que estuvo encarnado hace 10.000 años y ahora ya es guía? O un maestro de sexta dimensión que estuvo encarnado hace 100.000 años por allá en Pléyades y ahora está acompañándome. ¿Cómo sé yo que tengo a este ser aquí al lado mío? ¿Cómo sé yo que hay un maestro ascendido que no son los maestros que todos conocemos o que algunas pues, que siguen la metafísica conocen, sino los maestros ascendidos que son hijos de la misma alma tuya?
egos encarnados que estuvieron encarnados. Estos de séptima dimensión, de séptimo nivel de conciencia, pueden haber estado encarnados hace 1 millón de años, por allá en Sirio, o en Pegaso, o en Arturus, o en Andrómeda, ¿no? Tenemos por cuadrantes de la galaxia, por cuadrantes galácticos, sistemas estelares que están pegados y que se acompañan en la evolución. O sea, el universo es demasiado grande, demasiado grande. Y los procesos de encarnación se suceden en civilizaciones que comparten características y comparten planes evolutivos. Entonces, esta parte de la galaxia que comparte, que son varios sistemas estelares juntos, se comparten planetas de tercera dimensión en donde se evoluciona más o menos de la misma manera. ¿Para qué? Pues para que haya una continuidad de los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo? Vuelvo a la pregunta, me voy en tanta información que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo sé yo? Hay varias maneras, ¿vale? La oración es una de ellas, la meditación es otra de ellas, entrar en los registros akáshicos es otra de ellas. ¿Y cómo entrar a los registros akáshicos? Ahí hay diversas maneras. A través de la ruta del despertar que se plantea en Escuela Ser, se plantea el entrenamiento en una herramienta que los maestros me pidieron que canalizara. Y es una herramienta para ese fin, para el fin de conectarte con tus propios guías y maestros. Y esa herramienta se llama Método Milagros. Y es la herramienta que estás viendo aquí sentaditos. Entonces te la voy a mostrar. Método Milagros. Es una herramienta que trabaja con péndulo, con radiestesia, son una serie de gráficos. Algunos van a decir, ay, es parecido a la terapia de respuesta espiritual. Sí, si haces terapia de respuesta espiritual, es parecido. Son gráficos totalmente distintos, protocolos totalmente diferentes, maneras completamente diferentes de entrar a la realidad espiritual, con objetivos distintos. Método Milagros no hace lo que hace la TRE. Nada de lo que hace la TRE hace Método Milagros, ¿vale? Quería dejar eso claro. Ni ninguna otra herramienta que trabaje con radiestesia, porque lo importante no son los gráficos, lo importante es cómo funcionan y qué es lo que buscan lograr, ¿vale? Entonces, a través de esta herramienta, tú puedes reconocer quiénes son, de dónde vienen, en qué nivel de conciencia están, cuál es el trabajo que vienen a hacer contigo, cuánto tiempo se van a quedar, cómo fue su experiencia, cuáles son los registros que ellos te trajeron, los aprendizajes que ellos tienen para enseñarte. En fin, puedes tener una conexión muy profunda. Porque lo que sucede con la mayoría de gente que canaliza información es que le queda la duda de, ¿será que esto sí? ¿Será que no? ¿Será que yo me lo inventé? ¿Sí? Esto me pasó a mí también durante mucho tiempo, ¿cierto? Que yo empecé a recibir información y yo les conté en el primer podcast que yo creí que me estaba volviendo loco. Sí, yo dije, no, ahorita ya me dio esquizofrenia. Entonces, una manera en que yo comencé a aterrizar la información, ya después de haber creado Método Milagros, fue a través de esta misma herramienta. O sea, esta misma herramienta me permite a mí validar, confirmar, concretar la información que llega a mi mente. Y con eso me permite limpiar lo que son mis pensamientos, mis creencias de la información que yo voy, que yo voy recibiendo. Entonces, estos seres de quinta, sexta y séptima dimensión están aquí para acompañarte. Entonces, otra cosa que yo descubrí en este proceso es que estamos súper acompañados, súper acompañados. Así, en esta encarnación te sientas solo como un hongo. Realmente los hongos están conectados todos entre sí. Entonces, realmente nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Entonces, tú no estás solo, tú estás con toda tu familia de tu alma. Y además, estás con la familia
de almas, es decir, con otros egos encarnados de otras almas, que generalmente es la gente que ha estado a tu alrededor, las figuras más importantes, tu familia, tus parejas, tus hijos, tus mejores amigos, ¿sí? Estas familias que no son de sangre, sino que después construimos en el tiempo, y todos estos seres que probablemente llevamos muchísimas, cientos, a veces miles de encarnaciones juntos, que es distinto al concepto de las almas hijas de la perdón, los egos hijos de la misma alma, ¿vale? Entonces, esto era lo que quería contarles de este capítulo. Yo sé que es mucha información. La verdad es que mis guías me están diciendo, comparte toda la información. Así te entiendan la mitad en la primera vista, no te preocupes, después lo entenderán. Si quieres profundizar en toda esta información y si además quieres entrenarte en Método Milagros, te invito a que conozcas más profundamente la escuela. Entra a escuelacer.com, entra a entrenamiento y ahí vas a encontrar la ruta del despertar, pero de entrenamiento, que tiene tres fases: el despertar del mago, el despertar del sanador y el despertar del maestro de sabiduría. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Compartan este podcast con sus amigos, con sus familiares, cuéntenle esta información y nos vemos en un próximo podcast. Un abrazo. Corté. ¿Cómo quedó?